Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Este es un paper en conjunto con Javier Bianchi de la Reserva Federal de Minneapolis y es sobre Reserve Accumulation, Market Stabilization y riesgo soberano. ¿Okay? Y por supuesto, nada de esto son las opiniones ni las statements de la Reserva, son solamente nuestras opiniones. ¿Okay? Perdón. Ok. Bueno, entonces la motivación para el paper comienza de observar tipo, los datos y ver que observamos, digamos, large holdings of international reserves, en particular para países emergentes que tienen PEGs, ¿no? Y el argumento tradicional, eh, que uno lo puede traquear a los papers de Krugman u otros de Floyd Garber y muchos otros más o menos de esa época, es que, bueno, si yo tengo una PEG, tengo un tipo de cambio fijo, no puedo usar el señoreaje como una fuente de recursos, entonces tener reservas me ayudan a sostener el tipo de cambio fijo, incluso si tengo déficit primario. Entonces, en la teoría clásica o motivo clásico para la acumulación de reservas, las reservas son necesitadas, son necesarias. Ese es como el punto central, digamos, de este argumento tradicional. En nuestro paper lo que vamos a hacer es, si quieren, escribir una teoría que está basada en the desirability of, en lo bueno, que es tener las reservas para manejar lo que vamos a llamar macro stabilization cuando hay riesgos soberanos. Okay. Entonces, lo que vamos a tener es, como decía, una teoría de acumulación de reservas basada en el incentivo para hacer macro stabilization bajo la presencia de sovereign risk. Y básicamente vamos a hacer esto extendiendo un modelo de default soberano donde va a haber acumulación de reservas y rigideces nominales. Entonces, las rigideces nominales van a ser muy importantes para el motivo de macroestabilización. Entonces, déjenme que explique la intuición del paper, cómo funciona, digamos, de entrada. Consideramos un shock negativo que haga peor los términos a los que un país puede pedir prestado, ¿no? Entonces, le suba la tasa de interés, ¿no? Entonces, la respuesta óptima ante esto es, bueno, reducir el borrowing, porque el borrowing es más caro, y también reducir el consumo. Entonces, si uno tiene un tipo de cambio fijo y está con rigideces nominales, lo que pasa es que lo que sucede es que al caer el consumo, eso, debido a las rigideces nominales, genera una recesión y esa recesión hace caer el consumo un poco más, ¿no? Entonces, lo que típicamente entendemos, si quieren, como el efecto keynesiano o el multiplicador. Teniendo reservas, el gobierno lo que puede hacer es suavizar esta caída del consumo y de esa manera mitigar la recesión. Entonces, a eso es lo que nosotros estamos entendiendo por la estabilización. Mitigar las caídas del consumo, es decir, mitigar la reacción de la demanda agregada y de esa manera mitigar el efecto sobre la producción. La pregunta ahí es, ¿por qué directamente el gobierno no pide prestado? En vez de acumular reservas, que puede ser costoso, mientras no tenés la recesión, ¿por qué no el gobierno sale a pedir prestado justamente en estos momentos? Y es bastante intuitivo, digamos, lo que estamos tratando de decir, es que en esos periodos, en los periodos en los que experimentas un shock negativo que te sube los costos de financiamiento, esos periodos son periodos muy costosos para salir a pedir prestado, ¿no? Entonces son justamente los periodos en los que no querés tener que salir a pedir prestado mucho. Son los periodos en los que rolear la deuda es particularmente caro.
Entonces las reservas lo que te dan es un hedge contra la necesidad de tener que salir a rolear tu deuda en periodos malos y de esa manera liberan recursos para mitigar la recesión, ¿no? Entonces ese es el punto de lo que, ese es el punto que queremos hacer en el paper. Lo hacemos, o sea, conceptualmente es esta idea de que salir a pedir prestado en malos momentos, salir a pedir prestado en los momentos del shock es particularmente malo, entonces vos querés acumular reservas para justamente protegerte de esa necesidad de rolear la deuda en esos malos momentos. César, una pregunta corta, aclaratoria. Ernesto, aquí. ¿Por qué se enfocan en un caso de tipo cambio fijo? Acá lo que vamos a hacer el punto con el caso de tipo de cambio fijo y después vamos a mostrar que estos, digamos, incentivos también están presentes si uno tiene algún otro tipo de rigidez monetaria que no necesariamente tenga que ser un tipo de cambio fijo. Entonces, vamos a mostrar después que, por ejemplo, en un régimen de inflation targeting, unos incentivos similares se aplican. Y después también, si tenés un tipo de cambio flexible, pero en el que hay algún tipo de costo de depreciar, entonces también va a tener más incentivos parecidos. El tipo de cambio fijo te lo hace bien, es como que nos permite hacer bien claro, nos permite mostrar bien claro el efecto, es más clean el punto, pero bueno, ya después te voy a mostrar que muchos de estos incentivos, digamos, se trasladan también para economías que no son exactamente tipo de cambio fijo. No sé si Sí, Hola. sí, muchas gracias. te satisface un poco. César. Sí. Hola César, ¿qué tal, compadre? Acá Andrés Fernández. Andrés, ¿cómo estamos? Qué gusto tenerte por acá virtualmente. Sí, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Mira, déjame, te hago una pregunta también aclaratoria, sí, del Big Picture, como la que te hizo Ernesto. Sí. Y si por si acaso no la alcanzo a hacer antes, desafortunadamente no me puedo quedar para todo el talk. Pero, a ver, es esta. ¿Por qué pensar en reservas y no en una política fiscal contracíclica? ¿O esto es una forma reducida de pensar en esto? Bueno, nos interesa, digamos, también pensando en el big picture, creo que uno de los, como, de los developments importantes en el International Financial System es esta tipo massive increase in reserves que hemos visto. Justo acá me he decidido hoy saltearme el gráfico, pero antes empezábamos con un gráfico en el que mostramos que las reserves aumentó como de 10% en los 90 como a 30% más o menos, on average para emerging economies. Entonces, de ese lado, como que nos interesa pensar en este fenómeno y qué es lo que está por atrás. Ahora, para el punto de qué es lo mejor que podés hacer cuando tenés estos shocks y tenés estas rigidezes nominales, es verdad de que usar la política fiscal también va más o menos, también va a tener, también uno puede diseñar una política fiscal que suavice estas caídas, como que maneje la demanda agregada de una forma parecida. Entonces, la respuesta está un poco convoluted, pero es primero por decir que nos interesa este big fenómeno y después, o sea, eso es una parte de mi respuesta. Y otra parte de la respuesta es como agreeing con vos, diciendo cierto movimiento de lo que pasa en la reserva, uno lo puede entender como es alguna manera de hacer fiscal policy. ¿Okay? El problema específico que voy a resolver es un problema centralizado en Planner. Entonces, una pregunta a eso puede ser, ¿cómo descentralizás este problema que estoy por resolver? Y la respuesta natural sería que uno lo puede descentralizar
a través de una política fiscal, como más o menos me parece que vos estás como adelantando. Entonces, Vale. es eso. Ok, vale, gracias. Ok. Aquí no les veo las caras, así que tampoco extraño. Pero bueno, sigamos. Esta es la intuición principal de qué es lo que pasa, ¿no? Digamos, ¿cuál es el mecanismo que vamos a estar teniendo en el paper? El key takeaway, entonces el main insight es que si el output es al menos parcialmente demand determined, es decir, si hay un motivo para manejar la demanda agregada, tener gross positions más grandes, es decir, si uno tiene deuda, también tener reservas, ayuda a suavizar justamente los movimientos en la demanda agregada, baja la severidad de las recesiones y ayuda al repago. Ese es como el point. Cuantitativamente vamos a mostrar que este rol o este incentivo de estabilización macro es esencial para que uno pueda acercar el modelo a los niveles de reservas observadas, ¿no? Entonces, en el modelo, o digamos, del modelo vamos a sacar que en promedio, si una economía tiene un tipo de cambio fijo, va a tener un holdings de reserves que es más o menos 16% del producto, mientras que si uno tiene un tipo de cambio flexible, eso va a ser sustancialmente menor. Entonces, en la calibración que tenemos nos da como 7%. ¿Bien? Y después, también vamos a tratar de hacer un policy point. Y el policy point es que reglas sencillas e implementables para la acumulación de reservas pueden darnos ganancias de bienestar que son significativas. Es decir, vamos a resolver el problema, digamos, fully optimizing, y ese va a tener ciertas ganancias de bienestar con respecto de una economía ficticia en la que no acumulamos reservas. Y después vamos, si bien el problema, el fully optimizing puede ser, digamos, complicado y demasiado state contingent como para tratar de replicarlo, algunas reglas simples pueden acercarnos bastante a este como óptimo. Ok. El paper está relacionado a varias como branches de la literatura. En particular, aquí quiero hacer highlight de dos. El primero es, bueno, toda la literatura, una extensísima literatura sobre la acumulación de reservas. En particular, las que estoy mostrando acá son las que tienen que ver con acumulación de reserva en economías emergentes, enfrentando shocks de los típicos de nuestros países, y algunas en particular, este que estoy haciendo highlight ahora, es en particular estudiando acumulación de reservas y riesgo soberano al mismo tiempo. La diferenciación con el primer grupo es que introducimos rigideces nominales y por lo tanto podemos pensar, creo, de una manera más sistemática en esta idea de estabilización macro. Y el segundo grupo de papers con el que estamos relacionados es toda una clase grande de trabajo de default soberano, en particular un set nuevo de papers que hay sobre default soberano y rigideces nominales. Y de ese grupo estamos quizás más cerca del paper de Nash, Migroje, Uribe y Ewer, en el que hablan de los twin Ds, de las defaults y depreciaciones, digamos, en conjunto. Digamos, sobre ese framework, o en realidad es un framework bastante parecido a ese, lo que introducimos es justamente la acumulación de reservas y vemos cómo estas dos cosas interactúan. Ok. Bueno, entonces, déjenme que les cuente primero, así a un nivel, digamos, más general, o big picture, cuáles son los principales elementos del modelo, y después voy a hacer la presentación típica de ir, digamos, agente por agente y problema por problema, pero así como big picture, lo que vamos a tener es una economía pequeña y abierta,
que va a tener bienes transables y no transables. Los transables van a ser modelados como un proceso estocástico, y eso es lo que se va a llamar YT, ¿no? Y los no transables van a ser producidos, bueno, internamente, obviamente, y van a usar en su producción el label, que va a ser H, ¿no? Los salarios van a ser rígidos a la baja en la moneda doméstica, pesos, digamos, si quieren, ¿no? Bastante parecido o directamente sacando prestado el framework de Smith-Roge y Uribe de 2016. Con el tipo de cambio fijo y una inflación internacional de 0, esto es lo que es el PyStar, y la ley de un solo precio, entonces lo que empiezan siendo salarios rígidos en moneda corriente, en moneda doméstica, se convierten en salarios rígidos expresados en bienes transables. Entonces, básicamente, este modelo va a tener dos rigideces nominales. Una es la de los salarios y la otra es la del tipo de cambio. Entonces, dos rigideces nominales lo que te dan es una rigidez real. Entonces, con lo que voy a trabajar en el modelo es esta expresión de acá, que va a ser, ahí dice que los salarios expresados en tradable goods no pueden ser menor que cierto valor W bar, que después voy a decir cómo lo seleccionamos. Entonces, una economía pequeña y abierta, con tradables y non-tradables, con rigideces nominales. El gobierno, como ya había anticipado en la respuesta Andrés, vamos a estar enfocados en resolver el problema del planner. Entonces, lo podemos pensar que es un gobierno que emite deuda de larga duración, que es denominada por B, y que puede ahorrar, al mismo tiempo que emitir deuda, puede ahorrar en activos libres de riesgo de un periodo, que son, a eso le llamo A. Y ambos están denominados en unidades de trade-offs. Entonces, estos A son las reservas, van a ser las reservas en el modelo. Los bonos son no contingentes y además el gobierno no tiene ningún commitment, entonces puede hacer default sobre su deuda. Si el gobierno hace default, va a sufrir dos tipos de costos. Uno es que va a estar excluido durante un periodo, y otro es que va a sufrir una especie de penalty cost, que siguiendo algunos papers nuevos lo modelamos como un utility loss. Pero en realidad el hecho de que sea utility loss es anecdótico. Podría ser income loss. El trading de bonos se va a hacer vis a vis unos prestamistas extranjeros que van a ser aversos al riesgo. El hecho de que sean aversos al riesgo no es fundamental para nada, para la intuición ni para el mecanismo. Sí va a ser importante para la parte numérica, en cuanto a que ya está, digamos, entendido en esta literatura que tener estos risk premium shocks ayudan a que el modelo machee mejor las dinámicas de spreads. Pero sacando ese como nice feature cuantitativo, el hecho de que sean aversos al riesgo no cambia la intuición. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí? Voy a hacerle caso a Sofía. No sé quién me dijo como que pare y pregunte si hay alguna pregunta aquí. Después de esto empiezo a describir el modelo en detalle. Ok. Bueno. Sigo entonces. El primer agente que voy a describir son los hogares. Los hogares les interesa estos flujos de utilidad que dependen del consumo. El consumo va a ser un bundle entre tradables y non-tradables. Entonces vamos a tener esta aggregation acá, que es CS aggregator, donde mu va a ser importante o va a estar relacionado a la elasticidad de sustitución entre tradables y non-tradables, y omega va a estar relacionado al tradable share en consumo. ¿Okay? Y la restricción presupuestaria es tipo bien estándar, ya está expresada en todo en tradables.
Entonces me dice que mi consumo de tradables más mi consumo de non-tradables multiplicado por el precio relativo, ese es el PM, tiene que ser, o no puede exceder mi ingreso en tradables, que era un proceso estocástico, los profits de las firmas, eso lo reciben los households, mi salario y excluido del pago de impuestos, ¿no? Y el salario va a ser W por algo que estoy llamando acá HS. HS es como el labor supply, el equilibrio en labor supply, ¿no? Como esta gente no le molesta nada el trabajo, porque asumimos que va a tener una unidad de tiempo y hace inelastic supply, y recibe el salario W a cambio. ¿Cierto? Benjamín, ¿cómo andas? Sí, hola, bien, bien, gracias. Una pregunta, aquí quizá un poco relacionada con la pregunta de Andrés. Aquí la política de suavizamiento me imagino que va a depender también del path óptimo de estos impuestos, ¿no? Claro. Y si es así, o sea, en la realidad, los bancos centrales están mucho más restringidos en su forma de recaudar y de transferir. Sobre todo si quería hacer transferencias más focalizadas a los hogares para que aumente el consumo. Entonces, dado eso, como toda esta teoría quizás es mucho más ineficiente que las reservas las tome el Banco Central y mucho más eficiente que sea fondos soberanos del gobierno fiscal. Aquí es lo mismo, pero si lo quería llevar a la data, como que esto no es una justificación para que los bancos centrales acumulen plata. Claro, claro, pero tenés razón de decir dos cosas. Primero, tenés razón y después voy a elaborar sobre eso. Segundo, tipo, I'm sorry if I get the impression that I'm saying central banks should accumulate. Digamos, aquí estamos resolviendo el problema consolidado, que es Sí. claramente una simplificación, ¿no? Lo que decía aquí es que el país se beneficia de tener estos safe assets, ¿no? Pero tu punto me parece bien relevante. Digamos, como todo es consolidado acá, uno puede pensar después que la descentralización puede ser independiente del Banco Central, o puede ser con un sovereign wealth fund, más o menos como está diciendo. Sí. Sí, Sí, no, eso, claro. O sea que conceptualmente entiendo que aquí es lo mismo, pero sí. cuando se habla de acumulación de reservas, en general se habla de las que tiene el Banco Central más que los activos netos de los gobiernos. Pero entonces, ¿cómo va? Eso es cierto. También sabemos que en varios de nuestros países, o quizás Chile no es el mejor ejemplo, pero por ahí otros países cercanos a Chile, sabemos que muchas veces la distinción está medio blur entre qué son los recursos del Banco Central y qué son los recursos del gobierno. Entonces, sí, digamos, entiendo lo que decís y de todas maneras, digamos, el punto que vamos a tratar de hacer es que lo que uno puede aprender de esto, digamos, puede ser interesante en particular para países donde los recursos es menos claro de quién son. Sí, no, seguro. Gracias. Gracias. Ok, entonces decía que estos agentes tienen este problema de maximización y hacen el labor supply inelástico. ¿Okay? Pero el equilibrium labor ya van a tener un endowment de horas o un H barra, creo que he dicho uno recién, pero bueno, lo mismo. Hay una cantidad de horas que esta gente puede trabajar, pero la cantidad efectiva de horas puede ser menor que esa cantidad cuando la restricción salarial sea binding. ¿Okay? Ok, entonces la condición de optimalidad acá es tipo la misma de siempre. El precio relativo tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución entre estos tradables y non-tradables. Lo importante es que esta condición de primer orden, después va a aparecer en el programa de Planner, estos agentes cuando toman su decisión de consumo de tradables, consumo de non-tradables, están tomando estos precios, están tomando esto, el precio relativo lo están tomando como fijo. No están justamente internalizando cómo sus decisiones de consumo afectan eso. Ok. El problema de la firma es bastante estándar.
las firmas también resuelven un problema. Otra cosa que no he dicho acá, pero que es típico de estos modelos, disculpen, es que no hay explícitamente una decisión intertemporal de estos agentes. Todo el intertemporal borrowing and saving lo hace el gobierno on behalf of these agents, y le pasa de los proceeds que hagan falta a través de estas transferencias. ¿Okay? El problema de la firma también es bastante sencillo. Es un problema también intratemporal, donde las firmas contratan horas para maximizar los profits, y van a tener una tecnología con decreasing returns. Ese es el FDH. Y estos profits, phi of n, ya están expresados en tradables. Entonces es lo que produzca multiplicado por el precio de non-tradables expresados en tradables, es el precio relativo, menos el pago de los salarios. ¿Okay? Y en el problema, y por supuesto la firma también toma como es price taker en este mercado, y la condición de optimalidad es la de siempre. El valor de la productividad marginal del trabajo tiene que ser igual al salario. ¿Okay? Y de vuelta acá sí estoy haciendo highlight de este precio relativo. La firma también digamos, no internaliza los efectos que pueda tener sobre este precio relativo. Ok. Ese es todo el problema, digamos, del sector privado, given policy. Ok. Entonces ya podemos caracterizar qué es lo que pasa en el mercado de trabajo. Entonces, de ahora en adelante voy a asumir que esta F es H a la alfa. Entonces, como decía, va a tener potencialmente decreasing returns. Y la condición de optimalidad, entonces, se convierte en esto de acá. Esta es la condición de optimalidad. Si pongo juntas las condiciones de optimalidad del planificador, perdón, del consumidor con la de la firma, tengo que la demanda, tengo que el nivel de... sí, la demanda de trabajo va a depender de, bueno, toda una colección de parámetros. Va a depender del salario, por supuesto, y va a depender del consumo de transables. ¿Okay? Acá lo que quiero digamos, resaltar es que la derivada de esta demanda con respecto al nivel de consumo es positivo, ¿no? Esta es la idea que mayores niveles de consumo van a generar un shift en la demanda de trabajo. ¿Okay? Entonces, el trabajo en equilibrio va a ser o H barra, que es lo que estos agentes hacen supply inelástico, y eso se da para salarios mayores que el límite inferior, o va a estar dada o va a estar demand determined, justamente. Y cuando esté demand determined va a depender del nivel de consumo. Entonces, okay, mejor muestro el gráfico. Básicamente lo que estoy diciendo es que así es como se determina el equilibrio en el mercado de trabajo en esta economía. Suponiendo que estamos en un punto A, donde hay un nivel bajo de consumo, eso contrae la demanda y puede generarnos desempleo involuntario, que sería la distancia entre H barra y HA. Y entonces, lo que el insight, que quizás es muy obvio, es que este nivel de consumo de transables está afectado por la política del gobierno. Entonces el gobierno puede usar o deuda o reservas para mover el nivel de consumo de transables y potencialmente llevar la economía de un punto como A a un punto como B. Entonces esos movimientos en la cantidad de trabajo que se trasladan en movimientos en el producto de no transables son lo que vamos a llamar macroestabilización. Es decir, el gobierno va a estar cambiando su portafolio para cambiar el consumo transable para que el nivel de producto no baje tanto, digamos. No sé si había alguna pregunta. Ok. Bueno, esa intuición básica de que
de que si el planificador pudiese cambiar el nivel de consumo de transables, eso puede afectar el nivel de empleo, es lo que va a dar lugar a la macroestabilización, como decía recién. Yo tengo una pregunta, César. Sí. En esta misma gráfica que acabas de mostrar, cuando dices el movimiento del punto A a B a través de reservas, o sea, lo que quieres decir es en el momento en el que llega un bust o hay o la restricción nominal se hace binding, se evitaría a través de reservas que pases de un estado del B al A. Claro. Si querés pensarlo, lo puedes pensar así. Si querés pensarlo así, está bien. No. Lo que estoy diciendo es que cualquier cambio en el portfolio que después implique en un cambio en el consumo de tradables, te ayuda a mover esta curva. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser con reservas, lo que vamos a argumentar es que uno quiere hacerlo con reservas. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces ahora paso a hablar un poco más del gobierno. El gobierno, como decía antes, puede pedir prestado vis-a-vis prestamistas extranjeros y la deuda va a ser en bonos de larga duración. Y los bonos, si yo emito un bono hoy, ese bono paga un cupón y el cupón es decreciente. El cupón va a ser delta mañana, delta por 1 menos delta, delta por 1 menos delta al cuadrado y así en siguientes periodos. Y eso ayuda a tener bonos de larga duración sin aumentar la dimensionalidad del problema. O sea, la ley de movimiento para los bonos es esta de acá, que dice que la cantidad de bonos de mañana va a ser los bonos con los que empecé hoy, multiplicado por 1 menos delta, porque delta de ellos ya los pagué, más lo que emita hoy, el issuance de nueva deuda hoy. Estos bonos van a tradear a un precio Q, que después mostramos de qué depende. ¿Okay? Entonces, esta es la parte de los préstamos, perdón, del endeudamiento. El gobierno también puede ahorrar usando activos libres de riesgo de un periodo. ¿Okay? Estos se tradean a un precio QA hoy y mañana pagan con total certidumbre, pagan 1. ¿Okay? Son one period. Y estos one period assets, como ya había dicho antes, van a ser lo que le vamos a llamar reservas. Entonces, la reflexión presupuestaria del gobierno, si es que decide repagar, es la siguiente. Tiene que repagar justamente los cupones de la deuda, es decir, delta por B, y además puede acumular nuevas reservas. Esos son AT más 1 multiplicado por Q de A. Entonces, esto es todo lo que gasta en repagar deuda y en acumular reservas. Y los recursos son los impuestos que le saca a los households, las reservas iniciales y la emisión de nueva deuda, que es el revenue de eso, es el precio por el issuance. Y el issuance, como ya expliqué, es la diferencia entre BT más 1 y 1 menos delta BT. Ahora, si el gobierno hace default, la ventaja de hacer default es que no tiene que pagar los cupones, entonces esto se va, pero no puede pedir prestado, entonces este término de la derecha también se va. Entonces, la budget constraint de default es lo que tenemos acá abajo. El gobierno se queda con las reservas, puede seguir cobrando impuestos y puede seguir acumulando reservas si quisiese en default. ¿Okay? César, tengo una consulta. Sí. Acá el hecho de tener reservas, ¿cómo actúa sobre el premio de riesgo del país? Porque si tenés más reservas, va a ser menos doloroso hacer default, por un lado. Exacto. Pero por otro lado, si tenés más reservas, también puedes estimular más la economía, ¿no? Y con eso puedes repagar con mayor probabilidad. Exacto. Sí. Entonces, o sea, tenés las dos fuerzas que actúan en dirección contraria. Exacto. Entonces, como vos estás bien pointing out, el valor
de repago y el valor de default, ambos son crecientes en reserva. Entonces no es obvio qué es lo que va a pasar con la probabilidad de default. Es más o menos lo que está preguntando. ¿Ok? ¿Sí? Sí, era eso lo que estaba preguntando, sí. O sea, tenés esas dos fuerzas, entonces. Tenemos esas dos fuerzas, sí. Lo que vamos a mostrar es que en general, digamos, para la calibración que tenemos, el valor del repago aumenta más que el valor de default. Entonces, más reservas es bueno para el spread. Ok, y eso es algo que me imagino que empíricamente también puedes corroborar, ¿verdad? Sí, también vemos esa relación. Ok, gracias. Ok. Los inversores extranjeros, como decía, van a ser justamente extranjeros, competitivos, con deep pockets, pero van a estar sujetos a shocks que los van a convertir en aversos al riesgo a tanto. Entonces, la mejor manera de pensarlo es que la mayor parte del tiempo son neutrales al riesgo, pero de vez en cuando van a recibir un shock que lo van a convertir en aversos al riesgo. Entonces, esta gente va a pricear flujos futuros con un stochastic discount factor, tiene un kernel, que va a depender de este estado que le voy a llamar S. Y el estado S básicamente va a depender del ingreso en tradables de la economía que pide prestado y de nu, que es una especie de global shock. Entonces, cuando nu va a tomar dos valores, 0 y 1, y cuando nu sea 1, estos tipos se vuelven aversos al riesgo. La mayor parte del tiempo son neutrales al riesgo. Como he dicho antes, no es esencial para el análisis, pero sí ayuda a capturar el efecto de global factors, que sabemos empíricamente que es relevante para spreads. Ok. La formulación exacta tengo escondida por ahí en otra diapositiva, pero lo bueno de esto es que si uno usa este pricing kernel para pricear activos de un periodo libre de riesgo, lo que nos da es una tasa de interés constante. Okay. Entonces el precio de los bonos, el precio, perdón, de las reservas va a ser 1 sobre 1 más R, donde R es la tasa de interés mundial. Ese es el atractivo de modelarlo de esta manera, que sigue un paper famoso de Finance de Vasicek. Ahora, si uso ese kernel para hacer el pricing de bonos de larga duración con riesgo de default, entonces obtengo esta expresión de abajo de la diapositiva para el precio del bono soberano. El precio del bono soberano me dice que en equilibrio tiene que ser un bono que hoy se vende a precio Q. Q va a representar la probabilidad de que mañana, con este pricing kernel M, mañana el gobierno no haga default. Entonces, si mañana el gobierno no hace default, lo que el prestamista recibe es delta, que es el pago del cupón, y después tiene 1 menos delta de su bono, que todavía sigue vivo, y al seguir vivo tiene un valor de mercado, y ese valor de mercado está capturado por Q', es decir, el precio mañana. Entonces, esta functional equation es la que nos da el precio de los bonos. Y acá de prima es lo que dice acá abajo es que D' es la optimal default policy de mañana y Q' es el equilibrium price de mañana. ¿Okay? Y acá ya estoy digamos, haciendo explícito que el precio en todos los periodos va a depender del estado y también de cuánto pido prestado y de cuántas reservas acumulo. ¿Okay? Bueno, digamos, ecuación para el precio es la ecuación estándar que uno tiene en casi cualquier modelo de sovereign default. Entonces, si uno está acostumbrado a pensar en modelos de sovereign default, tipo como el paper de Cristina, delta es 1 en el paper de Cristina, entonces todo este segundo término se va y este se convierte en 1, entonces el precio del bono es la probabilidad de repago descontada. Solo que en este caso, cada tanto el pricing kernel va a ser distinto de 1 sobre 1 más R. Y la mayor parte del tiempo va a ser 1 sobre 1 más R.
Ok. Entonces ya tengo todos los elementos para definir el problema recursivo, que es lo que exactamente resolvemos. Entonces, un gobierno que empieza con deuda B, reservas A y un estado S. Recuerden acá que el estado S compone la realización del tradable income y la realización del global shock. ¿Okay? Entonces, si está con un estado B, A y S, decide si repaga o hace default, ¿no? Y la decisión es 0,1. Ok. Si decide repagar, el valor es el siguiente. El valor va a depender de B, A y S, y lo que tiene que hacer es básicamente elegir las allocations, o sea, nueva deuda, nueva acumulación de reservas, horas y consumo de transables para maximizar la utilidad de los agentes residentes. Entonces, acá la utilidad depende de el consumo de transables, que es algo que estoy decidiendo, y el consumo de no transables, que donde ya he reemplazado la ecuación de equilibrio en el mercado de consumo del mercado de no transables, que es el consumo de no transables que es igual a la producción de no transables. ¿Okay? Y el continuation value es este de acá arriba. Y esto está sujeto a dos restricciones, básicamente. La primera restricción es la de siempre, es la restricción de recursos agregados de la economía, que me dice que, bueno, todo lo que quiero hacer, que es consumir, disculpen, que es consumir más comprar nuevas reservas, más pagar la deuda, lo puedo hacer con las reservas que empecé, el ingreso que tengo y la emisión de nueva deuda. Entonces, esa parte de estándar. Y la segunda ecuación es una especie de, no es una especie, es exactamente una implementability condition, que quiere decir que es la que tiene en cuenta el equilibrio del mercado de trabajo de los agentes privados. Acá, obviamente, como ya decía en la diapositiva anterior, el precio de la deuda va a depender de cuánto pida prestado y también de cuántas reservas acumule, ¿no? Y lo que típico en esta literatura es que el gobierno entiende que enfrenta un schedule de precios y cuando elige B' y A', sabe que se está moviendo a distintos puntos del schedule este. ¿Okay? Bueno, esta, digamos, fancy age, como decía, resume lo que sería la implementability condition del labor market y también la wage rigidity. Entonces, esta es una restricción adicional en el problema del gobierno. Y acá estoy haciendo highlight de que esta va a tener un multiplicador psi, ¿okay? que después va a aparecer después en las ecuaciones que voy a mostrar. Este es el valor bajo repago. Tengo que elegir un nuevo portafolio, teniendo en cuenta que lo que yo elija del portafolio va a afectar el consumo y lo que elija del consumo va a afectar la producción de no transables. César, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que avances? Para tratar de entender, si estás lejos de la zona de default, ¿tenés algún motivo para tener deuda y reservas al mismo tiempo? Sí, tenés el motivo justamente que después podés, digamos, transitar hacia la... O sea, lo que no querés es que te agarren la zona de riesgo alto de default sin reservas. Justamente en la zona, como sabés que vas a querer reserva para eso, justamente en la zona en la que estés muy, muy lejos donde el riesgo de default, digamos, puedas pensar que sea casi cero, esos son los momentos en los que es barato pedir prestado para acumular reservas. Ok, o sea, claro, ahí haces precautionary savings, pero es porque tenés un riesgo de default con probabilidad positiva en algún momento. Exacto. Si no tuvieras eso, tenés una condición de arbitraje entre esas dos cosas y... Si esto no tuviese riesgo de default, lo único que puedes resolver es la posición neta. Claro. Sí. Ok, gracias. Indeterminado, tal cual. Ok, este el valor de repago. ¿Qué pasa si el gobierno hace default? Si el gobierno hace default, asumimos que hace total repudiation, o sea, se limpia las manos de toda la deuda que es due hoy, que es due en el futuro. Recuerden que la deuda es larga duración, entonces
me deshago de toda la deuda, pago un costo de default y estoy excluido durante un periodo. De todas maneras, me quedo con las reservas y puedo elegir nuevas reservas. Esa es la característica. Esos dos bullet points caracterizan todo el problema de default. La Bellman Equation es esta, que es bastante parecida a la anterior, donde de todas maneras tengo que elegir consumo de transables, horas y acumulación de reservas, y donde el flow utility depende del consumo de transables, el consumo de no transables, que de vuelta tiene que estar en equilibrio, donde estoy sustrayendo el costo del default, y mañana sé que empiezo con cero deuda porque defaulteo en toda la deuda. Y las dos restricciones que tengo son conceptualmente las mismas. Aggregate Resource Constraint es la primera, y la segunda, la Implementability Constraint, que va a tener también un multiplier. Ok, entonces, habiendo terminado la descripción de todo el problema, lo que quiero que pensemos ahora es en cuáles son las fuerzas que están detrás del portfolio que decide este gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas o los incentivos que hacen shape del portfolio? Entonces, para pensar en eso, en particular lo que queremos hacer highlight son las ganancias de pedir prestado para acumular. Entonces, voy a hacer como una perturbación una perturbación alrededor del optimal policy. Suponte que el gobierno está haciendo el optimal policy y a ese optimal path le hago una pequeña perturbation. La perturbation es que emita una unidad adicional de deuda y que compre reservas con eso. Es decir, que mantenga el consumo constante at the optimal level, ¿sí? Pero hoy se desvíe del optimal plan, solo hoy un poquitito. ¿No? Es una perturbation. Y de mañana en adelante sé que voy a seguir el optimal policy. Entonces, lo que quiero es ver cuáles son las ganancias de hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son las ganancias de perturbar o de moverme un poquitito del optimal plan? Entonces, lo que tengo en la izquierda, primero voy a decir que en equilibrio, obviamente, las ganancias y los costos de hacer esto tienen que ser iguales, porque si no, no sería el optimal plan, ¿no? Perdón si estoy diciendo algo que es muy obvio, pero solo para clarificar que voy a mostrar en la mano izquierda las ganancias, en la mano derecha los costos, y estos tienen que ser iguales justamente para que estén en el optimal policy. Los beneficios de hacer esto son que puedo aumentar el consumo. ¿No? Yo mantengo el consumo constante hoy, pero al tener más reservas puedo aumentar el consumo mañana. Entonces, ¿cuánto más puedo aumentar el consumo mañana? Bueno, va a depender de cuántas reservas pueda comprar. Y cuántas reservas puedo comprar depende del precio del bonos que estoy emitiendo y del precio de la reserva que estoy comprando. Y tanto el precio de los bonos y el precio del bono que estoy emitiendo está afectado por el aumento en la deuda, pero también está afectado por el aumento en las reservas. Entonces, el neto de cuántas reservas puedo comprar está dado por esta expresión, que depende de los precios justamente, y de la reacción del precio de los bonos al cambio en el portfolio, aumentar la deuda para aumentar reservas. Eso va a tener un beneficio mañana, que está dado por el aumento en el consumo que va a tener. ¿Okay? Y también, por supuesto, por el hecho de que tener más reservas me puede... que tener más consumo me puede relajar potencialmente la wage rigidity. Y eso va a estar capturado por este multiplier del que estaba hablando antes. ¿Sí? Los costos de hacer esto están en la mano derecha. Si mañana hago default, entonces no tengo que pagar nada. Pero si no hago default, entonces tengo que pagar el cupón y tengo que retirar esa unidad extra de deuda. Recuerden que he dicho, es como que hago y la deshago a la perturbación. Hoy emito una unidad más de deuda para acumular más reserva y mañana deshago esa posición y uso el plan óptimo. ¿Sí? Entonces tengo ese costo que, por supuesto, el costo de repago lo voy a evaluar con la utilidad marginal de mañana, que de vuelta tiene los mismos componentes, la utilidad directa del consumo y
este segundo término que me captura qué es lo que va a pasar con el labor market rigidity, más el término de abajo, que es el en el que me quiero concentrar. El término de abajo es una covarianza, y es la covarianza de que qué pasa con estos pagos, cómo covarían estos pagos con esta evaluación. A esta covarianza es la que le vamos a llamar el stabilization hedging. Entonces, los costos de hacer esta perturbación son más bajos en malos tiempos. ¿Por qué? Porque en malos tiempos el precio de los bonos es más bajo y la utilidad marginal es más alta, ¿no? Entonces, esta covarianza es negativa, y eso lo que hace es me baja el lado derecho de la expresión, que son los costos de pedir prestado para acumular reservas. Ok, perdón. Eso es lo que está pasando. Ese efecto de que los costos de repagar esta deuda sean más bajos en malos tiempos es a lo que le llamamos el hedging benefit. ¿Okay? Justamente porque espero que en malos tiempos la utilidad sea alta y porque es más probable que en malos tiempos este multiplicador sea o positivo o más positivo, ¿no? Es lo que me captura qué tan binding es la restricción a los salarios. Bien. Acá es importante para resaltar que este hedging benefit no existe, por ejemplo, con deuda de corta duración. Si delta fuese 1, que es deuda de un periodo, la covarianza es 0. Entonces, este beneficio que hay entre este hedging benefit que tiene acumular reservas con emisión de deuda, digamos, no está presente si la deuda es de un solo periodo. Entonces, si por ahí si alguno conoce el paper de Alfaro y Kansuk, ellos no tienen ni nominal rigidity ni de producción, pero tienen acumulación de reservas y deuda, y todo es de un periodo. Entonces, al final lo que encuentran es que ese modelo no puede, casi no genera acumulación de reservas. Y una de las cosas que uno ha ido aprendiendo con el tiempo es que justamente este stabilization benefit de hacer esto, de emitir deuda para acumular reservas, desaparece si la deuda de corta duración. Ok. Lo que estoy graficando acá son los distintos elementos de esta expresión. O sea, esta expresión que es la que hace el shape del portfolio, le puedo graficar la parte izquierda y la parte derecha de esta expresión. ¿Te puedo hacer una pregunta, César? Soy Álvaro Aguirre. Sí. Eso que dijiste recién no es la respuesta a la pregunta de la Sofía, entonces. ¿No es más bien el hecho de que tú te puedes endeudar a largo plazo para tener liquidez de corto plazo lo que hace que estén las dos cosas? Sí. Más que, porque si no, por eso veo como el óptimo de acumular A en el largo plazo y no tener deuda nunca, no veo cómo puede ser inferior a esto. O sea, me parece que la respuesta va por ahí, ¿no? Va por ese endeudamiento a largo plazo, más que si hay default o no, etcétera. Seguro que el endeudamiento a largo plazo ayuda, y eso es lo que estaba mostrando acá. Y tener razón, quizás podría haber hecho referencia a esto para responderle a Sofía. Mi respuesta a Sofía era pensando en que incluso si hoy tengo probabilidad 0 de hacer default, sé que en el futuro puedo tener probabilidad positiva. Entonces, hoy es un momento, quote unquote, barato para emitir y acumular reservas. Ese era mi punto. Uh-huh. Pero en ese caso, en el largo plazo, digamos, no debería haber deuda, ¿no? O sea, el país debería de ahorrar a un nivel que se salga de toda esta fricción que significa hacer default. Bueno, pero
fine, digamos, tenés el incentivo a acumular reservas para poder usarlas y deshacer esta fricción, ¿no? Totalmente. Pero también sos impaciente Ok. y querés consumir, Ya. ¿no? O sea, es la impaciencia lo que está. Bueno, sí, pero sure, no. Without impatience, Ok, none of this model work. ya. Ok, gracias. Sí, pero digamos, conceptualmente, digamos, you have a point. O sea, tenés un incentivo a acumular reservas. Sí. Sí, tal cual. Ok, gracias. Ok. Este gráfico plotea los dos lados del trade-off que estaba tratando de hacer en la ecuación anterior. Lo azul son las reservas que puedo comprar, que es más o menos caracteriza el beneficio, y el naranja punteado son los costos. Hay una normalización ahí, pero captura los costos. Entonces, obviamente, y lo que estoy planteando acá abajo son candidate portfolios, es decir, empiezo de la media, mantengo el consumo constante y después es, bueno, ¿cuánto quiero acumular de reserva hoy, manteniendo el consumo constante? ¿No? Por detrás de cada punto A' hay un B' que me permite justamente acumular A' y mantener el consumo constante. Entonces, el B' va cambiando en cada punto de este gráfico. Entonces, lo que mostramos acá es que los beneficios decaen con el tamaño del portfolio, los costos suben y, por supuesto, donde se interceptan, ese es el punto de equilibrio. Y lo que vemos es que esta covarianza, que es la que captura el hedging benefit, la covarianza está ploteada sobre el eje izquierdo, sobre el eje vertical de la derecha, ¿verdad? Es siempre negativa. O sea que está siempre o en particular en el punto óptimo de esta estrategia, la covarianza es negativa. Perdón, César, para entender bien, ¿me podrías explicar de nuevo la intuición de la covarianza? Claro, la covarianza lo que me dice es que en malos tiempos, este es cómo covaría el pago con mi evaluación mañana, ¿no? Entonces, en malos periodos, el Q', en malos periodos de mañana, el Q' es bajo, ¿okay? Y mi evaluación es alta, tanto porque mi marginal utility es alta, directa, este término primero, pero además porque la restricción sobre los salarios es más binding. Este psi prime es más grande. Ok, pero si no tuvieras ese psi, si no tuvieras esta rigidez, igual tendrías el efecto sobre la utilidad marginal, ¿no? Absolutamente. O sea, seguirías teniendo el mismo signo. Absolutamente, pero el tamaño de la covarianza sería menor. No, está bien, pero es una cuestión cuantitativa, no es... Exacto. Entonces, si siempre está el hedging benefit, vos no necesitas el psi positivo para el hedging benefit, lo que el psi te da es mayor hedging benefit. Ok. No, tienes razón. Sí. Okay. Ok. Entonces la covarianza es negativa y eso es lo que estoy llamando el macro stabilization hedging, y es upward sloping, que es decir que mientras más grande sea el tamaño del portafolio, mientras más me voy a la derecha en este gráfico, menor es, o sea, más voy deshaciendo esa ganancia. Ok. Pensando en los beneficios de acumular reservas, déjeme que haga highlight de dos cosas. Primero, que más reservas reducen el desempleo futuro, tanto el nivel como la dispersión, y que mayor acumulación de reservas puede, acá todas las presentaciones me olvido, esto debería estar bolded, o sea, podría mejorar los precios de los bonos. ¿Ok? El ejercicio es parecido a lo que hice recién con la perturbation, es fijemos un punto en el state space y ese punto en el state space está asociado con un nivel de consumo óptimo, a ese vamos a llamar C barra.
Entonces, partiendo y manteniendo fijo ese nivel de consumo, lo que voy a mirar es distintos portfolios, distintos alternative values for A', alternative portfolios de acumulación de reserva, que van a venir de la mano con distintos niveles de deuda, de manera que el consumo hoy esté fijo. Entonces, la disciplina es que en estos distintos portafolios mantengo el consumo de hoy fijo. Ok, entonces el título de la diapositiva da el punchline. El desempleo de mañana para dados candidatos de portfolio A', B', ¿okay? Veo que el desempleo de mañana, tanto la media como su desviación estándar, son más bajos si la acumulación de reserva es más alta. Entonces, de acá quiero decir que reservas más altas me reducen el futuro desempleo y si crees, te reduce también el future unemployment risk. ¿Okay? Esta es otra manera de graficar la intuición que estaba tratando de hacer con covariance y el multiplicador de la wedge rigidity. Okay. Esto es respecto de desempleo. Y ahora el mismo ejemplo, pero mirando los spreads. Entonces, lo que estoy buscando ahora es, estoy buscando un punto al menos un punto en el state space, donde acumular más reservas financiado con más deuda, es decir, manteniendo el consumo constante. Si quiero acumular más reservas, la única forma que tengo es que tengo que financiarlo con deuda. Entonces, reservas financiadas con deudas no necesariamente me suben el precio de los bonos. Entonces, lo que estoy mostrando de aquí es el resultado de un punto en el state space donde eso pasa. ¿Y cómo sé que pasa? Básicamente porque esta línea de precio no es creciente. Ese es el punto que quiero hacer. En muchos puntos del state space, este gráfico te da, obviamente, una curva creciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que vos acumulas más reserva, también estás acumulando mucha más deuda. O sea, puede ser que los precios sean tales que acumules mucha más deuda. Entonces, lo que quiero decir no es que siempre más reservas financiadas con deuda bajan los spreads, sino de que puede ser que tengamos situaciones donde reservas financiadas con deuda no suban los spreads. ¿Okay? La intuición para que esto pase es que, al menos en estos puntos, los aumentos de reserva, como ya había dicho antes, el aumento de reserva aumenta tanto el valor de repago como el valor de default. En algunos puntos particulares del estado del state space, el gobierno está borrowing constrained, tiene high unemployment. Entonces, el efecto que esto tiene sobre el valor de reserva, sobre el valor de repago, perdón, puede dominar el efecto que tiene sobre el valor de default. Y ahí puede generar de que más reserva financiada con deuda no suban los spreads. ¿Okay? Ok. Ahora un par de gráficos más como para seguir teniendo el feel de qué es lo que pasa con el modelo. Los gráficos típicos de la literatura de default. Lo que estoy planteando acá son combinaciones de deuda como producto del PBI y reservas como producto del PBI, en las cuales una economía con flexible exchange rate defaultaría. La economía con flexible exchange rate no la he presentado, pero es lo mismo que he presentado, solo que uno le saca la wedge rigidity. ¿Por qué? Porque en esta economía, si uno pudiese mover el tipo de cambio, lo único beneficioso de mover el tipo de cambio es deshacer la wedge rigidity. Y una vez que uno deshace la wedge rigidity, no hay ningún otro beneficio particular de mover el tipo de cambio. Entonces, una economía de flex sería una economía igual como la que teníamos antes, pero sin la restricción sobre los salarios. Esta economía defaultaría para, digamos, la región de default tiene la forma esperada, digamos, para un dado nivel de reservas defaultaría para más deuda y para un dado nivel de deuda defaultaría para menos reservas. ¿Okay? Y sobre esta voy a poner la de fix, que esa sí es exactamente el modelo que mostré. Entonces, lo que queremos decir acá es que tener estas nominal rigidities o tener esta fixed exchange rate, que es la que hace que la nominal rigidity tenga byte,
aumenta los incentivos a hacer default. ¿Okay? Y otra cosa que sale de esta gráfica es que las posiciones brutas, iba a decir gruesas, brutas, que las posiciones brutas importan para los incentivos de default. Entonces uno puede pensar acá que si uno hace varias curvas o varias rectas de 45 grados, todas esas son posiciones donde el NFA, el Net Foreign Assets, están constantes. Y lo que veo es que no es lo mismo tener un NFA, digamos, de cero en chico, que tener un NFA de cero grande. Entonces, las gross positions, no solo las net positions, sino las gross positions son muy importantes para los incentivos de default. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el slide anterior? ¿Sobre qué? El slide anterior. Sí. Sí. En esta acá el message es que existe un steady state tal que el precio de la deuda no aumenta al subir el nivel de la reserva. Pero ¿podrías ahondar un poco más en cuáles son las características de ese steady state? Sí, porque mi intuición es que es probable que sea uno de esos steady states donde es muy poco probable que caigas dependiendo de tus condiciones iniciales o no. Sí, lo que queremos decir acá es que hay puntos en el state space donde acumular reservas financiadas con deuda no te suben el spread. Por supuesto que hay muchos otros puntos en el state space donde sí pasa eso. Pero los puntos donde no pasa son puntos justamente donde esto de acá abajo sucede. Donde el valor de reserva sube más que el valor de default. Y eso pasa si hoy estoy muy constrained. Es decir, si el gobierno está borrowing constrained, es donde tiene típicamente mucho desempleo. Entonces, ahí el efecto de tener más reservas, incluso si la tengo que financiar con deuda, me da el beneficio de que puedo bajar el desempleo. Y ese beneficio puede dominar, y eso me sube el valor tal que el value de repay suba más que el value de default, lo que se traduce en una baja de spreads. Lo que vos me estás capaz de preguntando es ¿qué tan frecuentemente estoy ahí? ¿Qué tan frecuentemente estoy ahí? No sé. Es algo que puedo chequear, pero es algo que podría chequear. Porque la intuición sería que esos estados en los que la constraint es binding son poco frecuentes. Entonces, típicamente estás en un mundo en el que, si bien existe este beneficio de aumentar la deuda para financiar las reservas, también estás aumentando el spread la mayoría del tiempo, porque la mayoría del tiempo estás en tiempos buenos o tiempos normales. ¿No? Me perdí un poco, pero tenemos por ahí calculado la cantidad de veces, la frecuencia de periodos en los que la constraint es binding. No es súper baja, pero estos casos donde el aumento de reservas financiada con deuda que bajan los spreads serían casos donde ese binding sea especialmente fuerte. O sea, no es que nunca hace binding, sino de que situaciones en las que está en binding, por ahí sí son menos frecuentes. Pero incluso a pesar de que en muchos states la acumulación de reserva financiada con deuda suba los spreads, eso puede pasar. De todas maneras es óptimo acumular reservas y acumular deuda, es decir, acumular reservas financiadas con deuda. Porque
digamos, básicamente puedo, en el cálculo me sale a cuenta pagar los spreads más altos con tal de tener las reservas para poder suavizar las caídas futuras, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que si yo acumulo reservas financiadas con deuda, lo que está siempre en la mente de cualquier persona o cualquier policymaker pensando en esto es que si uno va a acumular reservas financiadas con deuda, eso es costoso porque justamente sube el precio de la deuda. Lo que estamos diciendo es que eso es cierto, pero puede haber casos en el que no es necesariamente cierto. Ahora, incluso si siempre fuese así, de todas maneras uno quiere acumular reservas. Porque el beneficio puede outweigh esos costos. Vale, sí. Gracias. Ok. Se habló del incentivo de default. Bueno, les muestro un poco cómo. Acá he hecho una cosa que no se hace, que es que he mostrado. Estos resultados vienen de la parte cuantitativa y no he explicado la calibración todavía. Pero bueno, la calibración ha hecho a un promedio de un panel de 22 economías emergentes, donde lo que voy a llamar benchmark es la economía que tiene las riquezas nominales, si quieren, la economía con fixed exchange rate, y un periodo en el modelo va a ser un año. En cuanto a la forma funcional, esto es tipo bastante estándar. El costo de hacer default va a depender del income, y en cierta manera que sea más costoso hacer default en periodos de income alto. Y el income tradable sigue un R1. Ok, ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, la calibración, digamos, hay un montón de parámetros y no pretendo que los miren ni todos, pero básicamente lo que quiere decir es que todo un grupo grande de parámetros está o tomado de valores estándar o directamente estimado, y un grupo de 5 parámetros, el share de tradables, los dos parámetros de costo de default, que son bien importantes, y el lower bound en los wedges, y un parámetro que afecta qué tan risk averse se vuelve el lender, están calibrados para machear 5 momentos. ¿Okay? Los momentos son la media de la deuda, la media del spread, cuánto aumenta el spread cuando los prestamistas se vuelven aversos al riesgo, es el tercer momento acá, el aumento en el desempleo alrededor de las crisis de default y el share de tradable income en PBI. Entonces, los primeros 5 momentos de la tabla son los que estamos tratando de calibrar. ¿Okay? De vuelta usando datos promedio de estos países emergentes. Y después los momentos non-targeted son el resto de esta tabla, pero en particular de lo que quiero hablar son estos, desde más abajo, que son los que tienen que ver con reservas. Entonces, esta economía calibrada a estos 5 momentos de arriba produce un nivel de reservas sobre PBI del 16%, que es bastante cerca de lo que uno ve en los datos, y genera una correlación entre las reservas y el spread negativa. ¿Okay? Una correlación, digamos, el average. O sea que tener más reservas en general baja el spread. ¿Okay? Ahora voy a comparar qué es lo que pasa en esta economía con la economía de flexible exchange rate, es decir, una economía donde el gobierno puede decidir el tipo de cambio nominal y donde ya he hecho el argumento que si tengo las riquezas nominales, lo óptimo para hacer es deshacerlas con una depreciación. Es decir, la economía de flexible exchange rate es idéntica a una economía sin la rigidez en los salarios. Entonces, esa economía de flexible la intentamos recalibrar. Entonces, queremos de vuelta niveles de deuda parecidos, niveles de spread parecidos, y esa economía recalibrada produce un nivel de reservas sustancialmente menor. Entonces, este es el primer punto que queremos hacer. En esta economía flexible, todavía la economía sufre
sufre shocks y todavía tiene el incentivo a hacer precautionary savings, ¿no? Esto un poco volviendo a la pregunta de Sofía. En esta economía flexible, si uno quiere pensar en esa covariance, el multiplicador en la wage rigidity es 0 por construcción. Entonces, de todas maneras hay un incentivo para acumular reservas, y eso se ve porque hay reservas positivas. Pero nuestro punto es que la diferencia entre las dos economías captura, digamos, ilumina exactamente el punto de acumular reservas para macro stabilization. Entonces, el motivo, lo que quiero decir de esta tabla es que el motivo de macro stabilization parece ser cuantitativamente relevante porque aproxima mucho más el nivel de reservas a lo que vemos en los datos. Ok, esto es una manera, digamos, un poco luz de pensar en cómo son los datos. Si me fijo en las economías fix, las economías flex, veo que en general la fix tiene más reservas que los flex. Entonces, y eso es justamente la predicción que daría el modelo. Ok. Tengo otras 12, ¿no es cierto, Luciano? Sí. Entonces, Tenemos de las 10. bueno, acá tengo un par de resultados más sobre las welfare implications de esto. Entonces, lo primero que voy a mostrar acá a la izquierda es cuáles son las welfare implications de las rigidities. Es decir, cuánto más, qué pasa si yo me puedo deshacer, cuál es el welfare cost de las rigidities. Entonces, estoy comparando esta línea que dice benchmark, compara la economía benchmark que expliqué con la misma pero sin rigidities, es decir, la que yo llamaba flex. Entonces, muestro que la presencia de las rigidities es costoso desde el punto de vista de welfare, pero es más costoso aún si no pudiese acumular reservas. Esto es lo que la otra línea está mostrando. Esta otra línea está mostrando qué tan costoso es moverme de una economía flex a una economía con rigideces si no puedo acumular reservas en ninguna de las dos. Y veo que la acumulación de reservas, veo que las rigideces nominales son costosas siempre, pero en particular si no puedo acumular reservas. Otra manera de pensarlo es que la acumulación de reservas me baja el costo la posibilidad de acumular reservas me baja el welfare cost de las rigideces. César, Sí. una pregunta. En la calibración del modelo Flex, no entendí muy bien por qué lo calibraste a machar la misma data y no usaste la calibración anterior y solo mover el parámetro Flex. Sí, está bien. Yo, I'm with you, digamos. También lo tenemos hecho así, de hecho, mucho más rápido. En esa economía, lo que pasa con esa economía es que esa economía va a tener más deuda. Lo que encontramos es que esa economía tiene mucha más deuda, entonces puede hacer puede hacer que mirando el headline number de reserves sea medio misleading. De hecho, esa economía tiene mucho más deuda y tiene menos reservas. En esa economía el resultado es más fuerte. Yo antes tenía un link acá. Pero sí, se puede hacer. Se puede hacer. Primero, el resultado de que acumulo más con fix o con alguna rigidez nominal que sin rigideces nominales sigue siendo cierto. El número creo que es más grande incluso. Ya sé. Claro, porque aquí al final lo que estáis calibrando es como que son más o menos aversos a hacer default o cosas así para machear la misma data empírica. Es como... Claro. Exacto. Son los mismos parámetros. Perdón, tenés razón. Pasó muy rápido por acá. Hay un momento, en la economía flex no hay desempleo. Entonces, este momento del cambio en el desempleo, ese no lo estoy macheando, ese es 0 por construcción. Pero los otros 4, si pierdo un parámetro, no tengo el lower bound no tengo el lower bound en los salarios, entonces ese parámetro se va y se va a este momento. Pero los otros 4 parámetros que estaba calibrando, los vuelvo a calibrar, a calibrar para los mismos momentos. Sí. Ok.
El punto de acá es que encontramos que, como decía, las rigideces nominales bajan el welfare y mucho más si uno no puede acumular reservas. Y acumular reservas es welfare improving, especialmente si uno tiene rigideces nominales. Son como dos formas bastante parecidas de hacer el punto de que acumular reservas o tener la posibilidad de acumular reservas es welfare improving. Ok. Probablemente lo último que hable es sobre reglas simples de acumulación de reservas. ¿Ok? Y lo que estamos queriendo hacer es tocar un poco en la policy discussion de cuál es el adequate amount of reserves, ¿no? Lo que vamos a hacer es explorar la performance de una regla sencilla que sea lineal en las variables de estado del modelo. ¿Ok? Y a esa regla sencilla la vamos a comparar contra dos cosas. Vamos a comparar contra el modelo que acabo de mostrar, el Fully Optimizing Model, que tiene en cuenta todas las non-linearities, y contra reglas de acumulación típicamente usadas o típicamente discutidas, en particular contra la llamada Greenspan-Guidotti Rule. La Greenspan-Guidotti Rule dice que los países tienen que tener, como una buena rule of thumb para los países, es tener reservas que sean el 100% de su deuda de corto plazo. ¿Okay? Entonces, en particular lo que hacemos es, vamos a proponer una regla de acumulación de reservas en el modelo, que va a ser esta que está acá. ¿Cuánto acumulo de reservas hoy? Va a ser una función de la deuda de hoy, del spread, que no es técnicamente una variable de estado, sino una variable de equilibrio, del spread, y de las reservas que tengo hoy, y del nivel de income que tengo hoy. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Y lo que voy a hacer es, voy a buscar una especie de grid search sobre los coeficientes estos, beta debt, beta spread, y beta reserves, y beta y a reportar qué pasa con la combinación de estos coeficientes que me dé el máximo welfare. ¿Okay? Los valores son eso, pero bueno, no importa tanto. Lo que importa es que esta regla simple que voy a evaluar en el modelo es tal que un punto porcentual de aumento en los spreads, controlando por otros factores, llevaría a que las reservas bajen más o menos 0.7% del PIB. ¿Okay? Bueno, entonces voy a comparar la performance de esa regla sencilla contra el modelo y contra qué pasaría con la Greenspan-Guidotti Rule. Y lo que tengo acá es la tabla esa. Tengo en la primera columna el modelo que presenté recién. En la columna del medio tengo la best rule, que es justamente esa regla lineal con esos coeficientes que son los ex ante welfare maximizers. Y la Greenspan-Guidotti Rule, que dice que el nivel de acumulación de reservas tiene que ser 100% de la reserva de corto plazo, de la deuda de corto plazo. Y lo que encuentro, lo que eso nos da es que son los números que estoy haciendo highlight acá. Primero, que las ganancias de bienestar, comparando con una economía en la que no se acumulan reservas, obviamente que en el modelo Fully Optimizing van a ser las más grandes, pero en el modelo de la regla esta simple e implementable, son positivas y son, digamos, cerca del 50% de las ganancias que tengo en Fully Optimizing. Mientras que si sigo la Greenspan-Guidotti Rule, encuentro que eso es welfare decreasing. Es decir, que incluso someterme a esta regla es peor desde un punto de vista de welfare que no acumular reservas. ¿Okay? Ok. Ese es el resultado de que podemos encontrar estas reglas simples e implementables, es decir, simples que son lineales en el state variable, que son cosas que, digamos, se pueden medir con bastante certidumbre, pueden acercarnos bastante en términos de welfare al fully optimizing policy, que por ahí puede ser difícil de implementar. Ok. Bueno, son las 12. Pero lo último que voy a decir es que también resolvemos esto para un caso de inflation targeting, y el key result, que es lo que tengo abajo, que quiero decir, es que no es fundamental que el tipo de cambio sea fijo, siempre y cuando uno tenga algún tipo de monetary inflexibility,
eso es suficiente para crear esta demanda de reservas extra. Y esta demanda de reservas extra es la que le llamamos para hacer macro stabilization. O sea que no es absolutamente necesario para el resultado que sea tipo de cambio fijo, sino uno podría tener un tipo de cambio flotante, pero con una restricción monetaria impuesta por el inflation target, y en ese caso también uno quiere acumular reserva y quiere acumular más reserva que la flex, que la purely flex. Es decir, tiene este incentivo extra de macro stabilization. Ok. Bueno, eso es todo. Lo que queremos es escribir una teoría de acumulación de reservas donde el racional de macroestabilización sea central, y eso lo obtenemos en un modelo de riesgo soberano. Y lo que encontramos es que tener más reservas ayuda a bajar el desempleo futuro y el employment risk futuro, y que puede incluso en algunos casos no reflejarse en subas de spreads. Los efectos de control de demanda agregada son esenciales para que el modelo pueda tener niveles de deuda como los que vemos en la data. Es decir, estos macro stabilization incentives son o por lo menos un takeaway del modelo es que son fundamentales. Y lo último es que encontramos reglas simples e implementables que pueden acercarnos bastante a las ganancias de bienestar que tendrían una fully optimizing rule. Para el futuro queremos pensar en problemas, por ejemplo, de tentación de abandonar PEGs, como por ejemplo abandonar una currency union. La tentación de abandonar una currency union es que uno pueda tener más flexibilidad para cope with the shocks, y lo que nuestra intuición es que el resultado del modelo puede también aplicar ahí, en el sentido que tener reservas puede ayudar a mitigar las tentaciones de abandonar currency unions, por ejemplo. Eso es todo. A no ser que tengan más preguntas. Muchas gracias, César. Creo que no hay tiempo para preguntas así abiertas, pero volvemos todos podemos hablar la sección de práctica, y ahí creo que los que se quieran quedar, pues podemos hacer las preguntas más directas. Dale. Sí, muchas gracias a todos, y gracias, César. De nada, gracias.